La atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de agosto. Párrafo 1. Pregunta: ¿qué lucha tenemos muchos? ¿Se ha puesto alguna meta espiritual que le haya costado alcanzar? Si es así, no es el único que ha tenido esa lucha. Por ejemplo, Philip quería orar más a menudo y hacer oraciones más profundas, pero se le hacía difícil encontrar momentos para hablar con Jehová. Erika se propuso llegar a tiempo a las reuniones para predicar, pero aún así llegaba tarde a casi todas. Tomás intentó varias veces leer la Biblia completa. Dice, es que no disfrutaba leyendo la Biblia. Hice 3 intentos, pero no conseguía pasar de Levítico. Párrafo 2. Pregunta: ¿por qué no debemos desanimarnos si tenemos una meta espiritual que aún no hemos alcanzado? Si usted está tratando de alcanzar una meta pero no lo logra, no se desanime. Se necesita tiempo y esfuerzo para alcanzar hasta las metas más pequeñas. El hecho de que no se haya rendido muestra que valora mucho su amistad con Jehová y quiere darle lo mejor. Jehová eso lo ve y no le pide lo imposible. Párrafo 3. Pregunta: ¿por qué es importante estar motivados? Porque si estamos decididos a lograr lo que nos hemos propuesto, nos esforzaremos al máximo. La motivación es como el viento que empuja a un velero. Si el viento sigue soplando, es probable que el velero llegue a su destino. Y si sopla con fuerza, es posible que hasta llegue antes de lo esperado. De manera parecida, cuanto más motivados estemos, más probable es que alcancemos nuestras metas. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué podemos pedirle a Jehová? Pídale a Jehová que lo ayude a estar más motivado. Mediante su espíritu, Jehová puede darle la motivación que necesita para alcanzar su meta. A veces nos fijamos un objetivo porque sabemos que es nuestro deber, y no hay nada de malo en eso. Pero quizás en el fondo no tengamos el deseo de hacerlo. Párrafo 5. Pregunta: ¿en qué podemos meditar para estar más motivados? Medite en lo que Jehová ha hecho por usted. El apóstol Pablo meditó en la bondad inmerecida que Jehová le había mostrado, y eso lo impulsó a servirle con toda el alma. De manera parecida, cuanto más reflexione en lo que Jehová ha hecho por usted, más motivado se sentirá para alcanzar su meta. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué otra cosa nos ayudará a estar más motivados? Céntrese en las ventajas de alcanzar su meta. Volvamos al ejemplo de Erika, mencionada en el párrafo 1. ¿Qué la ayudó a ser puntual? Ella dice: me di cuenta de que al llegar tarde para la predicación me estaba perdiendo muchas cosas, pero si llegaba con tiempo, podría saludar a los hermanos y hablar con ellos. Además, podría escuchar sugerencias prácticas que me ayudarían a mejorar y a disfrutar más del ministerio. Como Erika se centró en las ventajas de ser puntual, consiguió su objetivo. ¿En qué ventajas puede centrarse usted? Si la meta que se ha puesto tiene que ver con la lectura de la Biblia o la oración, piense en cómo se fortalecerá su amistad con Jehová. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué hicieron Julio y su esposa para alcanzar su meta? Julio y su esposa querían mudarse a un lugar de necesidad. Él cuenta lo que los ayudó a lograrlo. Buscamos amigos que nos apoyaran y hablábamos con ellos de nuestros planes. Como muchos de ellos ya habían alcanzado metas parecidas, podían darnos buenos consejos. También nos preguntaban cómo iban los preparativos, y cuando lo necesitábamos, nos animaban a seguir adelante. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué podría pasar si solo nos esforzáramos cuando nos sentimos motivados? Volvamos al ejemplo del viento y el velero. Aunque el viento puede empujar el velero hacia su destino, lo cierto es que no siempre sopla con la misma fuerza, y algunos días ni siquiera hay viento. ¿Quiere decir eso que el marinero no puede seguir avanzando? No necesariamente. Por ejemplo, algunos veleros cuentan con un motor, y otros tienen remos, así que el marinero puede usarlos para seguir su viaje. De manera parecida,
Habrá días en los que estemos más motivados que en otros, y a veces no tendremos ganas de esforzarnos. Por eso, si solo dependiera de nuestra motivación, quizás nunca llegaríamos a ningún lado. Pero, tal como el marinero encuentra la manera de seguir adelante cuando no hay viento, nosotros también podemos seguir esforzándonos por alcanzar nuestra meta, incluso cuando nos falta motivación. Párrafo 9. Pregunta: ¿está bien que nos esforcemos por alcanzar una meta si no tenemos ganas de hacerlo? Pensemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Él dijo: disciplino estrictamente mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Primera a los Corintios 9:25-27 y nota: Pablo se obligó a hacer lo que Jehová esperaba de él, incluso cuando no se sentía muy motivado. ¿Estaba Jehová contento con el servicio de Pablo? Por supuesto que sí, y lo recompensó por su duro trabajo. Párrafo 10. Pregunta: ¿cuáles son las ventajas de esforzarnos por alcanzar una meta incluso cuando no nos sentimos motivados? Jehová también se pone contento cuando ve que nos esforzamos por alcanzar una meta incluso si no estamos motivados. ¿Por qué? Porque lo hacemos por amor a Él, aunque no siempre nos guste la actividad que nos propusimos hacer. Jehová bendijo a Pablo y también nos bendecirá a nosotros si nos esforzamos. Y al ver que Jehová bendice nuestros esfuerzos, tal vez empecemos a sentirnos más motivados. Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo nos ayuda Jehová a tener más autocontrol? Pídale a Jehová que lo ayude a tener autocontrol. La persona que tiene autocontrol sabe controlar sus sentimientos y sus acciones. Esta cualidad no solo nos frena de hacer cosas malas. La otra cara de la moneda es que nos impulsa a hacer lo que está bien, especialmente cuando nos resulta difícil o no estamos motivados. Recordemos que el autocontrol es parte del fruto del Espíritu. Así que si le pedimos a Jehová su Espíritu Santo, podremos cultivar esta cualidad tan importante. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo nos ayuda a Eclesiastés 11:4 a alcanzar nuestras metas espirituales? No espere a tener las circunstancias perfectas. En este mundo es muy poco probable que las tengamos. Si esperamos de brazos cruzados a que lleguen, tal vez nunca alcancemos nuestra meta. Un hermano llamado Daniel lo dice así: las circunstancias perfectas no existen, pero cuando das el primer paso, creas las mejores circunstancias posibles. Párrafo 13. Pregunta: ¿cuáles son las ventajas de ir de menos a más? Puede que a veces nos falte motivación porque nuestra meta nos parece demasiado grande. Si ese es su caso, ¿por qué no convierte la meta grande en varias pequeñas? Por ejemplo, si lo que quiere es desarrollar una cualidad, ¿qué tal si intenta mostrarla con cosas pequeñas? Si lo que busca es leer la Biblia entera, ¿por qué no programa periodos más cortos de lectura? Párrafo 14. Pregunta: ¿qué obstáculos podríamos enfrentar? Por ejemplo, un suceso imprevisto podría quitarnos el tiempo que necesitamos para dedicárselo a nuestra meta. También podríamos tener un problema que nos desanime y nos robe las fuerzas. Además, como somos imperfectos, cometemos errores que tal vez nos alejen de nuestra meta. O quizás lo único que ocurre es que estamos cansados. Párrafo 15. Pregunta: ¿por qué no nos damos por vencidos ante los obstáculos? Según lo que dice la Biblia, es probable que pasemos por muchos problemas. Pero también nos dice que con la ayuda de Jehová podemos seguir adelante y cumplir nuestra meta. Philip, mencionado en el primer párrafo, lo ve así: para mí, lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas y sigues. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué nos pueden enseñar los obstáculos? Vea los obstáculos como oportunidades para aprender. Analice la situación y pregúntese: ¿qué podría cambiar para que ningún obstáculo me vuelva a detener? Por otro lado, si no hemos podido alcanzar nuestra meta a pesar de los intentos,
¿no será que lo que hay que cambiar es la meta? Para saber si ese es su caso, piense si lo que se propuso es realmente razonable para usted. Párrafo 17. Pregunta: ¿por qué deberíamos tener presente lo que ya hemos logrado? La Biblia dice en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes. Así que no las olvide usted tampoco. Piense en las metas que ya ha alcanzado, como hacerse amigo de Jehová, predicar o bautizarse. Los objetivos espirituales que cumplió en el pasado demuestran que puede seguir progresando y lograr lo que se ha propuesto ahora. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué debe hacer mientras avanza hacia su meta? Con la ayuda de Jehová, usted puede alcanzar su meta, tal como el marinero que llega a su destino y se siente feliz. Además, muchos marineros disfrutan del trayecto. Usted también puede disfrutar mientras avanza hacia su meta si se fija en cómo Jehová lo ayuda y lo bendice a lo largo del camino. Si no se rinde, le esperan bendiciones aún más grandes. ¿Qué respondería? ¿Qué nos ayudará a estar más motivados para alcanzar una meta? ¿Qué podemos hacer cuando nos falta motivación? ¿Cómo debemos ver los obstáculos?